Albano Ramos. Buenas tardes. Albano Ramos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está ese distinguido abogado penalista? Muy bien, gracias por lo de distinguido. Y nada, estamos bien. Me alegro de saludarlos y de verlos a ustedes. Muchas gracias. Por coincidencia, usted está al lado de Nelson Peralta. Yo espero que eso no implique. Gran amigo Nelson. No implique una discusión muy agria. No, y con Albano podemos discutir porque siempre arroja luces. Bueno. Muchas luces. Muy bien. En el derecho. De aquí en adelante debo cuidarme. Sí. Porque hay un elogio. Albano, la invitación es fundamentalmente para hablar de la muerte del ministro Orlando Jorge Mera, las discusiones entre abogados, si se puede tipificar el hecho como homicidio o como un asesinato. Ese es el centro de la discusión ahora y parece que es lo que va a prevalecer cuando se abra el juicio para conocer este hecho. Sí, bueno, una de las características de la profesión del derecho es precisamente que dos personas, en este caso dos abogados o más, evidentemente, que representan intereses distintos, pues argumentan para tratar de sustentar sus pretensiones o sus intereses. Y uno, por un lado, con muchos argumentos puede decir que se trata de un homicidio, mientras que el otro dirás que es un homicidio agravado, o sea, un asesinato. Pero viéndolo objetivamente, en mi caso, que no tengo parcela, es decir, que no represento a ninguna de las partes y que supongo, o sin duda me atrevo a afirmar que es el interés de ustedes como medio de comunicación llevar una, digamos, una opinión, ¿verdad?, que no esté parcializada. Entonces, en ese sentido, les voy a decir que los elementos que hasta ahora han sido recogidos y que se han presentado como sustento de la solicitud de medida de coerción no alcanzan, objetivamente hablando, para una imputación de asesinato, sino de homicidio simple. Pero ojo, no estoy diciendo que al final la calificación jurídica correcta vaya a ser de asesinato. Eso es posible porque apenas está empezando la investigación. Pero no es así hasta este momento. Es decir, no hay los elementos para imputar asesinato hasta este momento. Eso es lo que nosotros creemos. Albano, y los elementos, por ejemplo, constitutivos en la cantidad de disparos, porque una persona puede alegar un homicidio de un hecho fortuito, un momento que ocurrió por una discusión, hizo un disparo, se me zafó el disparo en ese momento de emotividad, pero disparó 13 veces y 6 impactaron en el cuerpo, hiriéndolo mortalmente con cada uno de ellos, pero también el plan de escape, que tenía las armas en el vehículo, la maleta y todo, y 2 pasaportes. Mira, en la hipótesis o ejemplo de escapársele un disparo a alguien y que entonces resulta muerto como consecuencia de eso a otra persona, ni siquiera estaríamos en esa hipótesis, en ese ejemplo, en esa suposición, no estaríamos ni siquiera frente a un homicidio simple, sino que estaríamos frente a un homicidio culposo o involuntario, claro, o accidental. ¿Entiendes? O sea, que ni siquiera llegaríamos a homicidio en esa hipótesis. Ahora bien, hay dos cosas que te definen un asesinato. Es decir, que de ser un homicidio simple te lo lleva a un asesinato. Solo dos. Una de las dos o ambas, que es la premeditación y la acechanza. O una de ellas. Yo escuchaba porque estaba fuera de la ciudad, o bueno, dicen que nosotros aquí estamos en el interior, ¿verdad? O sea que cuando salimos de aquí es que vamos para la ciudad, pero bueno, para mí estábamos fuera de la ciudad porque ahí yo soy del equipo de Jaime, ¿verdad? Santiago. Entonces, cuando venía de camino, un poco apresurado por el compromiso que tenía con ustedes,
escuché vía telefónica al uno de los abogados, específicamente al que representa al señor. La familia de Orlando. Correcto. Miguel Valerio. Correcto. Prestigioso abogado de la República. Así es, sin ningún tipo de dudas. Es una lástima que no esté aquí para que podamos debatir, ¿verdad? El asunto. Porque, fíjate, yo lo escuchaba él diciendo, claro, hay que tomar en cuenta que él, como dije, al introducir en mi intervención, es una parte en el proceso y tiene que argumentar conforme con los intereses que representa. Pero fíjate que de las cosas que se dicen por la que se tipificaría como asesinato es la agresividad de la persona, y que había conversado antes de llegar al despacho, eso lo dice en la solicitud de medida de coerción y se ha repetido en los medios, y que antes de llegar al despacho del ministro habría inferido amenazas a otros de los funcionarios de ese ministerio y que tenía, reitero, una actitud agresiva. Pero también se ha dicho, conjuntamente con eso, que la actitud agresiva de esta persona ha sido así siempre. Es decir, que no fue algo circunstancial de ese momento. Entonces, si tú me dices a mí que Nelson Peralta es una persona que tiene una conducta pacífica, que ese es su estilo, su forma, y de pronto llega agresivo, no voy a poner a ninguno de ustedes de ejemplo, pero bueno, y resulta en eso que ya sabemos, entonces podríamos decir que él fue con esa intención. Es decir, podríamos especular sobre eso, pero en este caso estamos hablando de una persona que sus mismos acusadores están diciendo que siempre tuvo una actitud agresiva, violenta, y no se puede hablar de que había o justificar la posibilidad del asesinato con base en que tenía un arma, porque es una persona que inclusive se dedica a eso y se dice que siempre que ha estado vinculado, es decir, a la venta, a la importación de arma de fuego. O sea que no resulta extraño que él estuviera un arma de fuego en su vehículo y que estuviera otra con él al cinto. En teoría fáctica no entra también me refiero del asesinato, el hecho de que cuando él entró y salió a la seguridad, condenó la puerta principal, la única que había de acceso. Lo que habría que ver es si esa actuación no era usual entre ellos, porque recuerde, porque ahí es que está el asunto de cuando tú dices tantas cosas que después, para poder justificar la conclusión que tú quieres darle, entonces tienes que empezar a recoger. El problema es que hay que ver primero, establecer primero si nunca se había cerrado esa puerta, si ellos no conversaban a puerta cerrada, si eso no era costumbre entre ellos, si él no irrumpía en el despacho como lo hizo ese día. Porque no tiene mucho sentido que si yo voy a darle muerte a una persona, lo haga en un lugar donde tal vez es que la persona tiene mayor protección que pudiera impedir que yo ejecute la intención que tengo. No sé si ustedes me están entendiendo. Sí, es decir, claro, ese como que no era el escenario apropiado para yo ejecutar. Lo que me dice a mí que podría enarbolarse o discutirse la teoría de que el asunto surgiera en el fragor y en el calor del momento a propósito de lo que sea, porque esa es otra cosa, En la introducción de esa solicitud de medida de coerción, que yo la vi de manera, digamos, superficial, sin hacer ningún análisis profundo, me doy cuenta que ahí hay mucho juicio de valor y pocas cosas recogidas como evidencia para imputar. Es decir, una introducción donde se dice que el ministro, quizá todo eso es cierto, pero son juicios de valor, que el ministro acostumbraba a que defendiendo su nombre, su moral, post-mortem, eso está correcto y todo eso puede que haya coincidido con su estilo de vida. Pero en una medida de coerción, tú lo que dices es qué recogiste en principio preliminarmente para poder imputar un tipo penal y que se te imponga una medida de coerción. Un segundito, por favor. ¡Vámonos! Vamos arriba, llámamelo. Pero bueno, mientras tú haces el contacto con Tuto, sigamos con Albano. Albano, entonces podríamos decir, este va a ser un caso muy mediático y que la gran batalla de este caso va a ser la calificación, la tipificación del hecho.
Bueno, habría que ver porque todavía es muy temprano. Es posible que en el curso de la investigación puedan recogerse evidencias que efectivamente permitan hacer una calificación mucho más, digamos, clara y definida. Recuerda que estamos hablando con base a lo que se ha presentado hasta ahora, pero es posible que en esa investigación surjan otros elementos como llamada previa, preparación para, ¿verdad?, que se haya tal vez comunicado con alguien en ese sentido o que haya habido algún tipo de amenaza, porque recuerden que estamos hablando de personas que se ha dicho eran bien íntimas. Entonces, ese es otro elemento que en cualquier momento va a salir a relucir, muy probablemente por parte de la persona acusada. Es decir, en su defensa, desgraciadamente, casi seguro, van a salir a relucir una serie de cuestiones que pudieran... De justificaciones. Bueno, de intentos de justificaciones que pudieran... minutos, por favor. Sí. Vámonos, Tavares. Bernabé, siéntate ahí que vamos a hablar de criptomonedas también ahorita. En el mismo caso de Orlando Jorge Mera, se ha hablado de persecución civil y penal. O sea, ¿cómo se llevarían ambas y cuáles serían las ganancias de causa? Sí, bueno, en todo proceso penal puede también la persona lesionada, en este caso las víctimas. Recuerden que en los procesos penales hay víctimas directas y víctimas indirectas. La víctima directa evidentemente es el ministro, el fallecido, pero su familia es una víctima indirecta y ellos perfectamente pueden, como en efecto me parece que lo han hecho, constituirse en actor civil para hacer reclamaciones por daños y perjuicios en ocasión de la muerte de esta persona, de manera que en nuestra legislación está organizado perfectamente ese procedimiento para hacer las reclamaciones, donde esa víctima puede, reitero, constituyéndose en actor civil, pues acompañar la acción pública, que en este caso la tiene el Ministerio Público. Pero en el caso de la familia lo que buscaría es resarcirse en términos económicos. Sí, toda constitución en actor civil es con ese propósito, porque tú puedes que en el proceso, teniendo un resultado desde el punto de vista judicial, tener también una satisfacción en el ámbito moral, pero eso no te lo da la justicia. No, la justicia te da si tú pides y justifica dinero. Y si se retiene responsabilidad en términos penales, evidentemente también consecuentemente en la falta civil. ¿Hay jurisprudencia de un individuo que haya sido acusado a 20 o 30 años, y dependiendo si homicidio o asesinato, y también 20 o 30 millones de pesos? Mira, sí, claro. Bueno, quizá de sumas tan elevadas. Yo pienso que aquí particularmente una de las sumas más elevadas que se ha dado como indemnización, me parece que fue en el caso de la señora... sí, creo que ahí hubo una indemnización bastante... 60 millones. No recuerdo el monto, pero sé que fue bastante alta. Pidió 60 millones y creo que se transaron en 40 millones. Bueno, entonces... Fue Jordi Veras que llevó el caso. Perfecto. Entonces esa es una de las indemnizaciones más altas que se ha pagado, pero todos los días en los tribunales del país se condenan personas en el ámbito penal y también a una indemnización en el ámbito civil. Porque lo penal arrastra lo lo civil. Quería preguntar es, en consecuencia, una persona que sea condenada a 20 años o a 30, en este caso, digamos que a este individuo lo condenan a 30 años por la muerte del ministro y a 20 millones de pesos. Se ha dicho que no tenía nada, que está desbaratado. ¿Qué sucede entonces si él no puede pagar esos 20 millones? Sí, bueno, mire, eso es como si usted tuviera un crédito en un documento, digamos, privado.
Lo único es que en este caso sería en una sentencia que cuando adquiera la autoridad de la cosa definitivamente juzgada, usted la puede ejecutar sobre el patrimonio de esa persona. Pero si esa persona no tiene ningún patrimonio, bueno, pues no habría de dónde ejecutarle. Y el asunto del mito de que si no tiene dinero paga con cárcel, eso no es cierto en el ámbito civil. Eso puede aplicar perfectamente para la sanción penal económica, que sería, por ejemplo, para una multa. Si a usted le ponen una multa de 100,000 pesos y usted cumple con la privación de libertad, por ejemplo, 5 años, usted cumple los 5 años, pero no tiene el dinero para pagar la multa, entonces podría el Estado hacer un acuerdo con usted para que usted pague parcialmente o para que dure un tiempo privado de libertad y entonces ya usted pague con eso. Pero en el caso de las indemnizaciones civiles no hay prisión por deuda y eso se convierte en una deuda que va a tener esa persona condenada con las personas que hayan sido beneficiadas con esa decisión judicial.